¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de pasar nuestro quinto día de confinamiento y tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina. Un fin de semana que para algunos, para muchos cada vez más, no notarán porque han tenido que dejar el trabajo temporalmente. Otros, sin embargo, no han parado. Es el caso de los farmacéuticos. Las farmacias son uno de los pocos establecimientos públicos que permanecen abiertos y además lo hacen prestando un gran servicio. Son los agentes sanitarios más cercanos al ciudadano, al que más consultan en su día a día. Hoy tenemos aquí, y con él comenzamos, al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, Carlos Treceño. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Nada, estoy a vuestra disposición, a disposición de la sociedad para informar o resolver las dudas que puedan surgir en relación a esta situación y el papel de la farmacia, de la atención farmacéutica. Como bien dices, importante labor de seguir garantizando el medicamento, la atención farmacéutica y el suministro y lo que sea menester para ayudar a la sociedad en estos tiempos difíciles. Recordamos el teléfono, porque hoy de nuevo abrimos el teléfono para que ustedes llamen si tienen alguna duda. Es el 983 37 00 35. Los farmacéuticos son los que están día a día con los ciudadanos a los que vamos a coger cualquier medicamento, si nos sentimos mal, cuando vamos al médico o si tenemos alguna inquietud de tipo farmacológico, siempre acudimos a ellos. ¿Están notando ustedes más afluencia de público? Bueno, nosotros estamos trabajando con la Administración en lo que se refiere a la dispensación de medicamentos, especialmente con receta electrónica, pero también con otro tipo de receta, para conseguir que a la farmacia se vaya, igual que a cualquier otro establecimiento sanitario, lo mínimo imprescindible. Lo mínimo imprescindible. Ahora es importante quedarse en casa e ir a la farmacia cuando realmente sea imprescindible, porque un paciente necesita un medicamento y ahora es muy importante centrarse en que a la farmacia debe irse a buscar a que se le dispense un medicamento. Es muy importante, por supuesto, que los pacientes crónicos, pluripatológicos, tengan acceso a su medicación, pero hemos habilitado sistemas para que no haya prácticamente incidencias en el sistema de receta electrónica, para que también el paciente pueda retirar la medicación de algunas semanas más, para que tenga sus medicamentos y se confine en su domicilio, sin acumular medicamentos, por supuesto, y evitando visitas gratuitas, innecesarias, que ahora mismo realmente no son absolutamente desaconsejables. Se ha acordado, hoy ha salido precisamente que la receta de los medicamentos para enfermos crónicos se alarga 2 meses, es decir, no van a tener que ir al centro de salud, automáticamente se alarga. Bueno, se alarga un mes más. Un mes, no son 2, vale. Sí, sí, de tal manera que el objetivo de estas medidas que implementa SACIL es minimizar la exposición de los pacientes a la oficina de farmacia, también de los profesionales farmacéuticos, de otros profesionales sanitarios, y de conseguir que, a ser posible, con una sola visita a la farmacia, el paciente tenga toda su medicación, evitando situaciones que pudieran ser antes más engorrosas, como las renovaciones, los visados y demás. Todo eso se ha trabajado para que ahora mismo no interfiera en la dispensación. Un paciente necesita unos medicamentos, los va a obtener en su farmacia, podrá después volver a su domicilio donde debe quedarse en casa y ir a la farmacia solo cuando sea necesario e imprescindible. No sé si aquí ha ocurrido, pero en la Comunidad de Madrid sí que ha habido quejas por parte del colectivo de farmacéuticos al respecto de que creen que no han sido lo suficientemente aprovechados en esta crisis. Bueno, en la Comunidad de Madrid están en una situación respecto a la epidemia unas semanas por delante de lo que estamos en Castilla y León. Yo hasta ahora tengo la sensación, tenemos una muy buena sintonía con la Administración en relación a las necesidades que tanto la Administración como la sociedad pueda necesitar de los farmacéuticos, y estamos a su disposición garantizando la atención farmacéutica. Si en un momento dado es importante que la Administración sepa que hay que optimizar los recursos, y las 1.600 farmacias de Castilla y León son un recurso muy importante, y los 4.000 farmacéuticos, y esos puntos que ahora siguen cada día
abiertos, siguen atendiendo a sus pacientes, siguen en estas ciudades que tenemos ahora mismo en una situación de alarma pues tan limitadas, pues es muy importante utilizar y optimizar estos recursos, y las 1.600 farmacias son una red que ahora mismo son fundamentales. Por supuesto, para garantizar la atención farmacéutica, pero para cualquier otro aspecto donde en un momento dado se nos necesite. Ahí vamos a estar. Juan José de Valladolid nos llama. Buenas noches. ¿Qué desea saber? Buenas noches. Buenas noches. Hablan del SACIL, de las recetas de SACIL, pero nosotros tenemos un problema con los de Muface y los de ISFAS, porque las recetas no las tiene el médico, no las emite el médico, sino que las tiene el enfermo, que nos las lleva al médico. Soy médico, ya os sabrán. Nos la llevan al médico y después tenemos que devolvérselas otra vez al enfermo, y no tenemos abiertas las consultas. Bien, una duda concreta. ¿Se van a alargar también los periodos? Bueno, en el tema, por ejemplo, de visado en relación a recetas de Muface, ISFAS y Mujeju se está trabajando también para evitar ese escollo, y lógicamente también se trabaja para optimizar la dispensación en receta Muface, ISFAS, Mujeju, aunque siendo un porcentaje más bajo también es importante estos pacientes. O sea que quizás se tomaría alguna medida se están similar tomando a las medidas para minimizar las trabas en lo que se refiere a dispensación, para lo que decíamos antes, minimizar la exposición de pacientes. Hablaba antes de que las farmacias estarían dispuestas, las oficinas de farmacia, a prestar cualquier labor que así le solicite a la Administración. Aunque hoy por hoy no hay test, ¿se plantean la posibilidad, en el momento en el que haya test suficientes, realizar esos controles a través de las oficinas? Vamos a ver, es muy importante, efectivamente, y es una de las recomendaciones que en estos últimos días más ha insistido la Organización Mundial de la Salud, incrementar el número de test. En una epidemia de este tipo es muy importante identificar a pacientes asintomáticos o pacientes que estén en fase de incubación o con patologías leves, porque muchas veces son vectores de la infección. Por ejemplo, sabemos que en niños y adolescentes la enfermedad cursa de manera muy leve, pero muchas veces pueden generar esa infección. Todo lo que sea, como decía antes, utilizar los recursos para incrementar ese número de test, y las farmacias serían un lugar idóneo para hacerlo, nos parece una buena idea. O sea, pero sobre todo aquí la cuestión es que tengamos la tecnología, y se está trabajando para tener mayor número de test y mayor número de identificación de los casos positivos, porque, como decía antes, esta patología muchas veces puede cursar con cuadros muy graves, pero en muchas ocasiones cursa con cuadros leves, donde lo que hace es generar una mayor infección, una mayor capacidad de transmisión. Sabemos que el virus tiene una capacidad de transmisión muy elevada, entonces identificar los casos cuando aún no han generado patología, o en casos asintomáticos o patología leve, es crítico para controlar la transmisión de la infección. Y ahí, pues evidentemente, todos los recursos que pudiera incrementar la identificación de positivos serían cruciales, y las farmacias indiscutiblemente lo son. El coronavirus ha hecho un KitKat, un paréntesis en nuestra vida, pero el tiempo avanza, las estaciones siguen, tenemos a las puertas la primavera y con ellas llegan las alergias. Se puede confundir, hay diversos cuadros entre una persona que padece una alergia y alguien que puede padecer un proceso vírico derivado del coronavirus. ¿Cuáles son las diferencias a priori sustanciales? Vamos a ver, es importante identificar los síntomas más prevalentes en el caso del coronavirus, de este coronavirus, pero hay otros coronavirus del que nos ocupa ahora mismo, que son esencialmente 3 síntomas relevantes. El primero, fiebre de más de 38 grados, que aparece hasta en un 97% de los casos en los que hay patología con sintomatología, tos seca y dificultad respiratoria, como factores diferenciales. Las alergias puede aparecer tos, es verdad, con otros síntomas, a veces rinorrea, exceso de mucosidad. Es muy raro que aparezca, no aparece fiebre, no hay cuadros febriles donde debemos estar identificado. Ya decimos en el caso del coronavirus, fiebre de más de 38 grados. También debemos diferenciar con otros virus que puede haber ahora mismo en el ambiente, con resfriado común, etcétera. Entonces, muy importante la identificación de esos 3 síntomas: tos seca, fiebre de más de 38 grados y dificultad respiratoria como
digamos, síntomas para hacer un diagnóstico diferencial frente a alergias u otras patologías. Estamos en un momento donde a veces el pánico puede generar incluso cierta somatización, bueno, pues es muy importante el mensaje, la información. En ese sentido, pues todos los profesionales sanitarios, en este caso los farmacéuticos. Hay que recordar que hay que limitar la asistencia a los centros de salud. Los centros de salud y los mismos profesionales lo dicen, limitarlo en la manera en que sea posible, y hay que acudir a otras vías. Existen las llamadas telefónicas, existen siempre a distancia las farmacias, y eso hay que controlarlo. Tenemos otra llamada. Gabriel desde Ávila. Buenas noches, Gabriel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo soy diabético y claro, yo tengo que tomar una medicación que se llama Bocanamed. Entonces, Bocanamed. Sí. Que es metformina. Sí, metformina con antimimético. Y es que yo donde yo soy no la encuentro. Hay 1, 2, 3, 4 farmacias y no la hay. En ninguna de las 4. Entonces, a mí lo que me dicen, bueno, pues vuelve a preguntar mañana o pásate dentro de 2 o 3 días. Y no es la primera vez que me ha pasado, porque es que he estado el otro día cogiéndolo en la farmacia. Y dice, bueno, pues pásate dentro de un par de días o 3, ¿sabes? Y es que dicen que no hay problema, pero vamos, yo esa es una medicación que tengo que tomar y no la encuentro. Muchas gracias, Gabriel. ¿Hay desabastecimiento en algunos Vamos fármacos? a ver, ahora mismo no hay, como consecuencia de la situación en la que vivimos, un desabastecimiento mayor del que ha acaecido en los meses anteriores, es decir, ha habido situaciones puntuales que siguen produciéndose, pero no hay un desabastecimiento significativo. Es importante también mantener una situación de calma al respecto y evitar acumulación de medicamentos innecesarios y demás, para que no podamos provocar nosotros mismos una situación de desabastecimiento. Por ejemplo, ha habido una demanda mayor de paracetamol como consecuencia de ser, pues, el medicamento adecuado para tratar los cuadros febriles que pueden producir la enfermedad, pero vamos, ahora mismo el suministro, por lo que por la información que tengo, está garantizado y no debería haber ningún problema. También hemos habilitado o se ha habilitado desde Salud Pública una instrucción para que este medicamento pueda dispensarse sin receta médica y facilite la accesibilidad al medicamento. No hay ningún problema de desabastecimiento a día 19 de marzo, o sea, las cosas cambian. En el caso de este señor, a lo mejor tiene que plantearse si hay otro medicamento que le pueda hacerla o no. Vamos a ver, es un caso concreto, yo no sé si se trata del ámbito rural o por qué concretamente le ha tenido dificultades para encontrar este medicamento, que creo que no está en un problema de desabastecimiento ahora mismo. En eso, pues es importante desde las farmacias, pues tener o hacer la atención más eficaz y evitar las visitas innecesarias para un determinado paciente. Para eso se han ido implementando este tipo de medidas. También se ha implementado una medida de sustitución por el mismo medicamento, principio activo, forma farmacéutica, sin necesidad de justificarlo, para que precisamente minimizar los problemas donde un paciente no encuentra la medicación. Si ahora mismo un paciente no tiene una marca de un determinado medicamento, se le va a sustituir automáticamente por otra para evitar que el paciente tenga ningún problema respecto al acceso. Pueden darse casos en los que una farmacia no podemos tener los 13.000 medicamentos que hay comercializados y no tenga un medicamento concreto. No, quiero decir que no hay un problema de desabastecimiento, que en un momento dado hay una especialidad que puede no tener una farmacia. Bueno, pero esa situación no es nueva y tampoco, bueno, pues se está generando un problema adicional. Fernando nos llama desde Valladolid. Buenas noches, Fernando. Pues nada, preguntaba yo a este señor que están hablando qué medidas de prevención pueden hacer para... Porque esto pasará, pero parece ser, las nietas mías vienen del instituto y resulta que las mandan llevar jabón y toallas para limpiarse. Pero si es un instituto que hay 400 o 500 personas, ¿cómo puede ser que no tengan ni papel higiénico en los servicios? Pero bueno, esto, ¿dónde estamos? Bueno, ahora al instituto no irán porque están cerrados, a no ser que sean... Bueno, en relación a la pregunta de este ciudadano,
decir que las medidas de salud pública son muy importantes y a lo mejor si esto nos sirve cuando pasemos para reforzar la concienciación al respecto e incrementar las medidas de precaución, de higiene, pues será positivo en ese sentido. La salud pública es importante. Hablamos de la gripe, la importancia de la vacunación, la importancia de la concienciación en la prevención, pues es esencial. Bueno, pues limpieza, limpieza, limpieza. en este caso, con el coronavirus, fundamental la higiene de manos, imprescindible, desinfección de superficies, evitar aglomeraciones como factores más importantes en la prevención que tenemos ahora mismo. Sebastián nos llama desde Zamora. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué deseas saber? Sí, mire, yo soy de aquí, de un pueblo de Zamora, y mi mujer y yo somos diabéticos. Sí. Entonces, nos hace falta todos los meses una insulina con visado, claro. Si no hay quien nos la haga, o a ver a dónde nos tenemos que dirigir, porque solamente nos dan es una insulina que es semanal para cuatro semanas. Entonces, el problema que tenemos, si se acaba, que son todos los domingos, 4 domingos, pues a ver a dónde tenemos que acudir o a ver qué hacemos, porque necesitan visado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues es una pregunta muy pertinente. Ya lo comentaba antes, o sea, pensando en casos como el de este ciudadano, se ha trabajado para eliminar la necesidad de visado en todos los medicamentos ahora mismo que lo precisaban, de tal manera que lo va a tener disponible en su receta electrónica sin necesidad de tener que ir al mes al médico a que vise esa receta, precisamente para evitar casos como este. Y también se va a incrementar, como decíamos antes, en un mes la medicación. Entonces él va a poder retirar su medicación para las próximas semanas sin necesidad de preocuparse de ir a un médico a que le vise la receta y demás. Simplemente con ir a la farmacia tendrá acceso a la medicación, lo cual creo que, como decía antes, tiene el objetivo de que pacientes, pues probablemente por lo que he entendido, una persona de edad con una patología importante, como es un paciente diabético, no tenga necesidad de sobreexponerse ni de buscar al médico en ese momento ni de ir al centro de salud. Va a tener acceso a la medicación, procurando evitar la sobreexposición de pacientes como este. Comentaba usted antes, lo está diciendo, es el mensaje que queremos lanzar también, no hay desabastecimiento, más allá de que a lo mejor sí que lo ha habido antes, porque llevamos meses hablando de cierto desabastecimiento en el sector. Hoy por hoy no hay más desabastecimiento, quizás en esos fármacos que están diciendo no, pero hay productos que no hay, que no llegan. Se me viene a la cabeza, porque lo hemos pedido, lo hemos demandado y no lo encontramos. Los termómetros láser no se encuentran, mascarillas no se encuentran, incluso alcohol. Sí, pero eso es lo mismo que comentaba antes respecto a la necesidad de no acumular medicación si no es necesaria. Con estos productos sanitarios se ha producido en un momento dado una sobredemanda en pacientes que quizá no necesitaban ese tipo de productos, limitando el acceso a determinados profesionales sanitarios, a determinados pacientes que sí lo han necesitado y ha habido una rotura de stock, en termómetros, en mascarillas. En relación al alcohol también pues hay un problema de abastecimiento. Si en un momento dado la demanda se multiplica en un producto, se puede producir un desabastecimiento puntual. Por eso es muy importante el uso, en este caso, cuando hablamos de medicamentos, que no haya una acumulación y que haya un uso racional en determinados productos a ese nivel. Importante, a mí me gustaría que el suministro de mascarillas se incrementara. Hay problemas, no sabemos muy bien si hay ¿A ustedes qué les dicen los laboratorios y las empresas que fabrican, sobre todo empresas que fabrican estos productos? En este caso que no hay género, o sea, que no hay posibilidad. Evidentemente se está trabajando para que en las próximas semanas pueda haber una accesibilidad y estoy seguro que en este sentido se van a producir avances, pero hay que ver. Sí. Noelia, Valladolid, buenas noches. ¿Noelia? ¿No está? De Ávila, entonces... ¿es de Ávila? Sí. Ah, vale. ¿Qué deseas saber? ¿Sí? Sí. Mejor, gracias. Mire, él vive en un pueblo pequeño de Ávila, sí. Y entonces tiene que ir a por las recetas que la tienen electrónica a la farmacia, pero una vez al mes le hacen la que llama él, la sellada, la que tiene que recoger, que la hace la médica. Entonces,
¿Cuál, perdón, La sellada que le hace Sí. la América, dice, ¿no? Claro. Sí, Pues es que se lo voy lleva. a insistir. Buena Sí, Noelia, es el mismo caso Sí. que el paciente anterior y quiero dar ese mensaje Sí. y reforzarlo para que se tranquilicen todos los pacientes que están en la misma situación. O sea, no va a ser necesario el visado en los medicamentos de visado, no va a tener que ir a recogerlo dentro de un mes. En su receta electrónica va a aparecer sin necesidad de visado y además va a tener la medicación para 2 meses. Vaya una vez a la farmacia y tendrá acceso en las próximas horas a ese medicamento. Y evitando de verdad ese estrés, esa preocupación, porque hemos trabajado para evitar precisamente que se produzca esa situación. En los últimos días se ha puesto mucho en entredicho el ibuprofeno, tras esa alarma que se lanzó desde el gobierno de Francia, no recomendando, es más, no solo no recomendando el consumo de ibuprofeno, sino diciendo que podía agravar los síntomas del coronavirus. De verdad, esta pregunta me gusta que me la hagas. Es bastante importante porque realmente no hay una recomendación del gobierno francés en relación a esa limitación, ni hay evidencia a día de hoy de que el ibuprofeno agrave los síntomas del coronavirus. O sea, que no hay evidencia no quiere decir que no se demuestre en un futuro. Quiero decir que hay que ser muy cauteloso a la hora de manejar la información, más en una situación de pánico, en la que a veces se dan acceso a información que no está contrastada, que no es rigurosa, que no, de verdad, que no tiene un nivel de evidencia suficiente. También he leído informes a través de WhatsApp y demás en el que pone en tela de juicio el tratamiento antihipertensivo de algunos pacientes, como pudiendo incrementar el riesgo. Es muy importante ir a fuentes contrastadas. En este caso tenemos la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea. Muy importante la información de profesionales sanitarios, de farmacéuticos, de médicos al respecto, para realmente dar un mensaje de rigor y de verosimilitud y de evidencia respecto al uso de medicamentos. A día de hoy no hay evidencia de que el ibuprofeno agrave los síntomas. No sé si dentro de 3 semanas se generará o se realizará un estudio clínico, un estudio observacional que pueda generar dicha evidencia. A día de hoy no lo hay. Sí hubo hace un año así alguna notificación de farmacovigilancia francesa relacionando el uso de ibuprofeno con estreptococo y alguna patología vírica que podía incrementar algo el riesgo, pero tampoco esa información luego era correcta en función del informe de la Agencia Europea. Entonces es muy importante, de verdad, tener tranquilidad en este aspecto, seguir las notificaciones de las agencias, seguir las notificaciones o la información que nos dan nuestros profesionales y no hacer tanto caso a veces a rumores, a aspectos, a mensajes que hay a través de las redes. Tenemos que ser rigurosos en eso. Muchísimas gracias por aportar rigurosidad a este programa. A vuestra disposición y de la sociedad, como todos los farmacéuticos. Muchas gracias. Gracias. La Guardia Civil ha realizado más de 400 visitas a residencias de ancianos de Castilla y León para conocer las necesidades de los centros y desde la Junta el portavoz ha insistido esta mañana en que se está trabajando lo más rápido posible para dotar a estos centros asistenciales de todo lo que necesitan. Es muy importante y estamos solicitando esta información a todas las residencias públicas y privadas que nos informen de los casos sospechosos, de los casos positivos que hay en cada residencia, porque el material y la equipación de protección tiene que ser adecuada a la situación de cada residencia. Es nuestra población más débil, es la población que en mayor riesgo está y les aseguro que no descansamos día y noche para intentar solventar estas situaciones. Palabras del vicepresidente de la Junta, porque precisamente en los últimos días están surgiendo muchísimos casos en residencias, se están convirtiendo en un foco de contagios y lamentablemente con un índice de mortalidad elevadísimos entre los ancianos. Entre esas denuncias de las últimas horas está una de la residencia de un pueblo de Salamanca, de Linares de Río Frío. Los trabajadores están al borde, literalmente, al borde del colapso, con jornadas de 8 de la mañana a 12 de la noche. Dicen que siguen trabajando, que les siguen atendiendo porque es su responsabilidad, porque si no, los 33 ancianos a los que atienden se van a quedar solos. Entre esos ancianos hay 2 infectados con coronavirus,
otros 14 más están con síntomas y también ha habido fallecimientos. Estamos en condiciones de hablar con la directora del centro, con Juani del Río. Juani, buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Yo sé el esfuerzo que ha hecho, que está agotada, literalmente. Sí. Cuéntenos cuál es la situación del centro. Pues lo que has dicho tú más o menos. Nosotras no sabíamos lo que estaba pasando. Empezamos la semana anterior con gente con mucha fiebre, le estábamos tratando, el médico nuestro le estaba tratando de gripe. Después, el fin de semana, nos enteramos de un positivo en la residencia que está a 500 metros de la nuestra, un positivo de coronavirus. Nos asustamos porque está al lado, o sea, compartimos fisio, va gente paseando a la otra residencia, entonces ya nos alarmamos. Y más todavía cuando nos avisan de que están 4 médicos del centro de salud en cuarentena por posible coronavirus. Entonces nosotros ya nuestras sospechas las teníamos de antes porque habíamos tenido 2 fallecimientos. Esto fue el sábado cuando nos avisaron de lo de la otra residencia y el domingo en nuestra residencia fallecen 2 personas en la misma mañana. Entonces nosotros llamamos al centro médico, queríamos que mandaran a gente que se encontraba mal, que la mandaran a Salamanca porque no nos hacen las pruebas, solicitamos que nos hicieran las pruebas del coronavirus porque veíamos que eso no era normal, que todo el mundo estuviera con gripe, nosotras incluidas, las trabajadoras, y todo el mundo con los mismos síntomas. Entonces logramos que mandaran a 2 pacientes a Salamanca. En un principio dieron negativo, el martes volvieron a hacerle las pruebas. El martes nos dijeron primero que el médico había dado positivo en coronavirus y ayer miércoles nos confirmaron que los 2 pacientes que habían ingresado también dieron positivo en coronavirus. ¿Cuánto personal trabaja en la residencia? Trabajábamos 11 auxiliares, hoy se ha dado de baja otra porque no le baja la fiebre. Tampoco no nos han hecho las pruebas. ¿A ustedes no les han hecho la prueba tampoco? No. Nos han dicho que nos las van a hacer, pero esto ya fue hace 2 o 3 días, pierdo la noción del tiempo, y todavía no nos han hecho la prueba a ninguna trabajadora. Solamente le han hecho pruebas a la gente que han ingresado en el hospital. Tenemos otra señora que han ingresado después que todavía no sabemos los resultados, si le han hecho prueba o no. Y si no te ingresan, a nosotras en un primer momento nos dijeron que no había test, nos tienen en lista de espera, se supone, para hacernos pruebas. Estamos trabajando, sospechando, con síntomas, con fiebre, vamos a trabajar con fiebre. ¿Y qué sistemas de protección? ¿Cómo pueden ir ustedes a trabajar si tienen fiebre? Si hay enfermos con fiebre. Con paracetamol, estamos tomando paracetamol. Mientras tengamos 37,5, la chica esta que te digo que te ha dado de baja está tomando y dice que no le baja la fiebre y ya no ha podido más. Nosotras hay gente que ya está tomando Transilium. ¿Qué sistemas de protección llevan ustedes para atender a los ancianos? Bueno, pues tenemos mascarillas, no teníamos nada porque no podíamos conseguir nada. Una persona del pueblo nos consiguió, un fontanero que tenía mascarillas y trajes nos consiguió y teníamos mascarillas. Ahora sí, al ponerlo en conocimiento de los medios quiero decir que se están volcando con nosotras, que nos han llevado de otras residencias trajes, mascarillas, guantes. El ayuntamiento, que lo pusimos en su conocimiento de la situación que teníamos, también nos está ayudando mucho y ahora sí nos están ayudando bastante. El problema es que nosotras estamos trabajando, tenemos que trabajar, tenemos ahí 33 residentes que tenemos que cuidarlos porque no nos podemos dar de baja 11 personas a la vez, y el problema de todas las residencias me imagino que es el mismo, que estamos trabajando, que si hay gente que no está infectada, estamos trabajando, y quieras que no, aunque tengas todos los sistemas de protección que hay, estás todo el día con ellos, le llevas las comidas. Eso, y en cuanto a los residentes, ¿cómo se encuentran ellos? Aparte de los que están malos, que ya son bastantes, estamos hablando de 14, que es la mitad. Pues muy mal. Los residentes están aislados en sus habitaciones, no pueden entrar los familiares, muchos no saben qué pasa. Tenemos gente con fiebre, le tenemos que poner oxígeno, tenemos a gente que le tenemos que poner el gotero, la enfermera solo está media jornada y no es un hospital, nosotros no podemos tratar a todos. Porque ¿qué personal sanitario tienen? ¿Tiene un médico? ¿Tienen auxiliares de enfermería y enfermeras? Sí, teníamos el médico que está de cuarentena porque tiene coronavirus. Ahora el centro médico un médico del centro médico pasa todas las mañanas a partir de hoy, que al principio no querían ni pasar por la residencia, se nos negaron a ir. Luego ya, ahora ya sí que van.
y va del centro de salud, va un médico ahora por la mañana y la enfermera está como nosotras, tiene tos, fiebre y también va a trabajar. También le quiero dar las gracias. Y si esos pacientes necesitan un tratamiento especial respiratorio, porque parece ser, si es coronavirus, que no sé si es, derivan en trastornos importantes respiratorios, ¿quién les atiende? ¿Quién atiende a esos ancianos? Pues nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos, hay algunos que le ponemos el oxígeno y cuando ya nosotras ya los mandan a Salamanca. De momento ayer mandaron a otra señora y así estamos. Bueno, pues esperemos que con esta queja que usted ha hecho pública se vaya mejorando poco a poco su situación y que al menos ustedes tengan un relevo para atender a esas personas. Eso espero, muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Venga. Ánimo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos hablando de la evolución de la enfermedad. En Castilla y León hay 868 casos, en España hay 41.000 y en Italia, desde hoy, el número de fallecidos, 3.400, supera a los que se han registrado en China. Por cierto, en ese país, donde comenzó todo a finales del mes de noviembre, hoy ha sido el primer día sin ningún contagio local. Sí hay 4 contagiados, pero proceden de fuera del país, de fuera de China. Además, los científicos rusos parecen que empiezan también a dar pasos para encontrar una medida, un medicamento o una vacuna para tratar este coronavirus. Han encontrado, de hecho, la secuencia genética del coronavirus. Eso es la base para poder desarrollar cualquier fármaco. Hay noticias esperanzadoras, ya lo ven, pero también demoledoras. Lo único importante hoy en día, y está en nuestras manos, es cumplir las recomendaciones mínimas de higiene. Buenas noches, Nati. Desde la cuarentena volvemos a recordar esos consejos que han dejado de ser recomendaciones para convertirse en parte de nuestra rutina diaria. Está demostrado que al COVID-19 no le gusta el jabón, por eso es obligatorio el lavado frecuente de manos. Eso sí, no lo haremos de cualquier forma. Tendremos que hacerlo de forma concienzuda, es decir, lavando bien cada recoveco y durante al menos un minuto. Es como si cantáramos la canción del cumpleaños feliz 2 veces con estribillo y estrofas. A la hora del secado lo haremos con un papel que después tiraremos o con una toalla que será de uso individual. Nuevos datos señalan que hay posibilidad de transmisión fecal oral del virus. Por eso es importante que desinfectemos el váter cada vez que lo utilicemos, cerremos la tapa y rápido lavarnos las manos. La higiene respiratoria es fundamental, lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones, pero vamos a volver a hacer hincapié. Si tosemos será hacia el codo flexionado o también en un pañuelo de papel. Esto no deberemos hacerlo porque hay que desecharlo. Por cierto, los pañuelos de tela, prohibido su uso. Es hora de decirles adiós. Y recordar que la única medida para frenar la curva es el aislamiento. Por eso, cuando bajemos a la compra, debemos mantener la distancia social. Es decir, mantenernos más o menos a más de 1 metro, si se puede, del resto de personas. Tendremos que tener paciencia y pensar que esto es temporal. ¡Feliz cuarentena! Muchas gracias, Ruth. Con los consejos de Ruth García nos vamos. Volvemos luego.